Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Yo soy Moisés Sotobajo del CEMAC de la UAP, del Centro Multidisciplinario de Modelación Matemática y Computacional de la UAP, y les damos la bienvenida a este seminario. En primer lugar, discúlpenos por la tardanza, ya que nos hemos demorado un poquito en comenzar debido a problemas técnicos. Pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, permítanme presentarles el seminario de hoy. ¿Bien? Ya saben que este seminario forma parte del seminario temático sobre el COVID-19 que está organizando en la UAP, que está titulado Moving from COVID-19 Mathematical Models to Vaccine Design, Theory, Practice and Experiences, y que está inspirado, digamos, en un libro que se pues, supongo que a lo largo de este año, con la temática reciente, novedosa y de total actualidad del COVID-19. ¿Bien? Bueno, en esta ocasión, permítanme presentarles a los oradores que van a dar una charla titulada Understanding the Impact of Cuban Immunotherapy Protocols During COVID-19 Disease, Contributions from Mathematical Modeling and Statistical Approach. Autores del capítulo correspondiente del libro son los doctores Karina García Martínez, Khaled León, Lisette Sánchez, Patricia Luaces y Tania Crombet y Rolando Pérez, ¿bien? De los cuales algunos nos van a hablar. El resumen de la Cuban protocols to treat patients with COVID-19 include anti-inflammatory therapies at different moments of disease progression. Here, we present new data and statistical analysis for Ituzumab application, a monoclonal antibody that reduces the secretion of multiple inflammatory cytokines as interleukin-6 in severe and moderate patients. Additionally, we present the results obtained using a mathematical model to study the immunopathology associated with COVID-19. Model simulations reproduce the clinical observations for the anti-inflammatory therapies and gives an explanation for their efficacy from an immunological point of view. ¿Bien? Bueno, paso a presentarles a los oradores de hoy, que son tres doctores. La doctora Karina García Martínez, ¿bien? Que recibió su título BSc en Físicas en 2005 en la Facultad de Física de la Universidad de La Habana. En 2013 ella defendió su tesis doctoral en Ciencias Biológicas y actualmente ella lidera el Grupo Computacional y de Biología Estructural, no sé si lo estoy diciendo bien, del Centro de Inmunología Molecular, CIM, siendo una investigadora en esta institución desde ese año 2005. Bien, perdón, desde 2005. Ya lo defendió en 2013. Adicionalmente, ella sirve como profesora asistente en la Facultad de Físicas de la Universidad de La Habana. En 2018, ella fue elegida como miembro joven de la Academia Cubana de Ciencias y un año antes como coordinadora de la sección de biofísica y física médica de la Sociedad de Física Cubana. Ella coorganiza el workshop, la escuela y workshop nacional Statistical Physics Approach to System Biology en 2015 y en 2019 lo organizó. Y también coordinó el Encuentro Internacional en Inmunoterapia coordinado por el CIM en 2016. Ella está involucrada dice aquí, en una patente, y 9 publicaciones en revistas internacionales revisadas por pares, y con un índice H de 7 y 204 citaciones según Scholar Google. Ella recibió el Premio Nacional de la Academia Cubana de Ciencias por sus relevantes trabajos científicos en el año 2007 como coautora y en 2014 como autora principal. En 2015 ella recibió el Kovalevskaya Fund Prize for Young Scientists of Developing Countries. Bien. Bueno, paso a presentar a la doctora Tania Crombet Ramos, Bien. Ella es doctora médica por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, en
1993, especialista en inmunología en 1997, defendió su tesis doctoral en 2004 y actualmente es directora de investigación clínica del Centro en Inmunología Molecular Habana en Cuba, de 2004 hasta la actualidad. Ella es miembro de la Academia Cubana de Ciencias desde 2017, es una miembro senior del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, miembro del cuerpo de directores de la Alianza Innovativa en Inmunoterapia, una aventura entre los Estados Unidos y Cuba, un proyecto común entre los Estados Unidos y Cuba para inmunoterapia. Es miembro de las sociedades cubanas y latinoamericana de inmunología, miembro de las sociedades cubanas, americana y europeas en oncología, ha publicado más de 90 artículos de investigación y participado en más de 200 congresos internacionales como oradora. La doctora Crombet también ha recibido varias veces el premio anual de la Academia de Ciencias Cubana. En 2018 recibió el premio para jóvenes científicos en biología de la Tercera Academia Mundial en Ciencias. Ella es miembro del panel internacional de expertos de academias de ciencias para confrontar la COVID-19. Por último, les presento a la doctora Lisette Sánchez Valdés, que es investigadora del Departamento del Manejo de la Información Clínica de la División de Ensayos Clínicos del Centro de Inmunología Molecular de Cuba. Es doctora, defendiendo su título en 2006, en Salud Pública por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Ha recibido varios premios anuales de la Academia de Ciencias de Cuba y precisamente este año recibió un premio por toda su carrera de investigación. Bueno, pues sin más dilación, les dejo con los doctores y que disfruten mucho de la plática. Adelante. Buenos días. Bueno, nosotros le vamos a presentar un trabajo que hemos realizado a partir de las enfermedades asociadas a la COVID-19, donde hemos estudiado las contribuciones, hemos estudiado la inmunoterapia que alrededor de esta enfermedad, así como la inmunología, la inmunopatología de la COVID-19, desde un punto de vista de la modelación matemática y de la estadística clínica. Primeramente les voy a presentar, mi nombre es Karina García y les voy a presentar los resultados obtenidos de la modelación matemática de la inmunopatología de la COVID-19 y posteriormente la doctora Lisette Sánchez les estará hablando de la estadística clínica que se ha obtenido contra esta enfermedad. La COVID-19 es una enfermedad reciente donde todavía existen muchas lagunas de su patología, alrededor de efectividad de los tratamientos, de cómo aplicar los tratamientos. Eso, hay dos preguntas claves si uno revisa la literatura, dos preguntas que todavía se preguntan, que es cómo la inmunidad contra este virus puede ser reforzada para evitar además la hiperinflamación, el daño producto de la hiperinflamación que se obtiene con esta enfermedad a etapas tardías de esta enfermedad, que es uno de los males mayores que tiene esta enfermedad en pacientes que lamentablemente fallecen. Y otra de las preguntas claves es cuáles serían las ventanas de tiempo para la aplicación de tratamiento durante esta enfermedad, cuáles serían esas ventanas de tiempo más efectivas para determinados tratamientos. Y lo que vamos a hacer en estos trabajos es analizar la eficacia de los tratamientos que se aplican en Cuba en enfermos con la COVID-19. En los protocolos cubanos para tratar a estos pacientes tenemos diferentes inmunoterapias, entre ellas la inmunoterapia con interferón tipo 1, que lo que hace este tipo de tratamiento es inhibir la replicación del virus, o sea, va dirigido a inhibir la replicación del virus. Y por otro lado tenemos otro tratamiento cubano, que es el itolizumab, que es un tratamiento con una inmunoterapia novedosa, que lo que hace inmunoterapia es reducir los niveles de secreción de citoquinas inflamatorias como la interleuquina 6. Nosotros entonces en este trabajo primeramente desarrollamos un modelo matemático
para tratar de describir la inmunopatología asociada a la COVID-19, donde para esto nosotros lo que vamos a ver es que nuestro modelo primero reproduzca las observaciones clínicas y segundo, nuestro modelo nos permita dar una explicación desde el punto de vista inmunológico de la eficacia de estos tratamientos en la clínica. La inmunopatología asociada a la COVID-19 se conoce de la literatura y nosotros tratamos de resumir los elementos esenciales en los esquemas que les voy a presentar a continuación. Se conoce de la literatura que las células susceptibles de pulmón expresan el receptor para el virus de la COVID-19, donde este virus infecta las células sanas y estas células infectadas entonces replican este virus. Este es, digamos, el mecanismo de replicación que tiene el virus dentro del organismo. Además, se conoce ya un poco, hablando de la inmunopatología asociada, o sea, de los procesos inmunes asociados alrededor de esta infección viral, se conoce que estas células infectadas son capaces de estimular células presentadoras de antígeno, por ejemplo, células dendríticas, donde estas células dendríticas son la fuente fundamental, la fuente principal de interferón tipo 1, donde el interferón tipo 1 es una citoquina que lo que hace es actuar sobre las células infectadas e inhibir el proceso de replicación del virus. Y esta sería como una primera respuesta del organismo ante la presencia del virus, una respuesta que es, digamos, dentro de la respuesta innata, de la respuesta inmune del organismo contra el virus. Además, se conoce que hay otras citoquinas que median este efecto también, donde tenemos que las células dendríticas son capaces además de secretar interleuquina 6, que van a tener un papel posterior durante la respuesta inmune, que a continuación les explico, y además se conoce que las células infectadas también son capaces de secretar esta interleuquina 6. Posteriormente, con un delay de tiempo, llega entonces la respuesta adaptativa del sistema inmune mediada por las células T. En este caso, nosotros simulamos en nuestro modelo la respuesta de las células TCD8, que son las principales respondedoras contra el virus, donde las células dendríticas van a activar estas células TCD8 que llegan al sitio de la infección, y en presencia de interleuquina 6, la señal por interleuquina 6 ayuda en el proceso de diferenciación de las células CD8 a células TCD8 citotóxicas. Y estas células citotóxicas son entonces las que son capaces de matar a las células infectadas. O sea, nosotros tenemos hasta aquí que la respuesta inmune contra el virus de la COVID-19 está mediado en un primer momento por el interferón tipo 1, que actúa inhibiendo la replicación del virus, y en un segundo momento, con un delay, viene entonces el arribo de las células TCD8, que al diferenciarse en presencia de interleuquina 6 son capaces de eliminar lo que quede de infección a través de la muerte de las células infectadas. Pero se conoce además que esta enfermedad de COVID-19 tiene una tercera etapa que puede ser incluso muy crítica en los pacientes, y es la relacionada con una hiperinflamación que ocurre posterior a la infección. Esta hiperinflamación está asociada con altos niveles de interleuquina 6 que se van acumulando en el sistema después de esta respuesta inmune, donde estos altos niveles de interleuquina 6 acumulados van a matar directamente a las células sanas, a las células susceptibles. Se conoce que generan un daño en estas células, donde pueden ocasionar incluso la destrucción de estas células a pesar de la renovación de manera natural y lenta que homeostáticamente tienen estas células en el organismo. O sea, la interleuquina 6 puede causar un gran daño en las células sanas, en destruir las células sanas, y además, por otra parte, se conoce que el interferón tipo 1, que en un primer momento tiene una muy buena respuesta contra el virus, en estas etapas tardías de hiperinflamación, el interferón tipo 1 tiene una función proinflamatoria en mantener la activación de las células dendríticas, que a su vez entonces generan más interleuquina 6 y que a su vez entonces ocurre más daño en las células sanas. O sea, hay una tercera etapa de hiperinflamación en el organismo que afecta, digamos, de manera grande, afecta a las células sanas del organismo, que puede ocurrir incluso una vez ya eliminado el virus.
Nosotros entonces, a partir de este esquema de los procesos inmunológicos alrededor de la enfermedad de la COVID-19, nosotros lo que hicimos fue transformar estas interacciones biológicas, transformarlas en ecuaciones, para estudiar entonces cuál es el efecto de estos roles duales que tienen las citoquinas IL-6 e interferón en los diferentes momentos de respuesta inmune contra la COVID-19 y estudiar cuál es el impacto entonces de este rol que por un lado puede ser beneficioso y por el otro lado puede ser dañino de estas citoquinas. Para esto nosotros desarrollamos un modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias donde nosotros tenemos las ecuaciones que describen la dinámica de las células susceptibles del organismo, donde se conoce que estas células susceptibles, al infectarse por la presencia del virus, generan entonces células infectadas, que es el primer término que aparece aquí en la segunda ecuación para las células infectadas, y a su vez se conoce entonces que estas células susceptibles son capaces de renovarse, de autorrenovarse de manera natural con un rate lento de la propia homeostasis del tejido, y por otra parte, estas células pueden ser destruidas cuando hay niveles altos de interleuquina 6 en el sistema. Por otra parte, las células infectadas tienen un rate de muerte debido a la infección del virus y además se conoce que pueden ser eliminadas producto de la acción de las células TCD8 citotóxicas en el sistema. Nosotros, el virus, para la ecuación del virus, nosotros consideramos entonces que el virus es secretado por células infectadas, donde esta replicación del virus puede ser inhibida por la presencia de interferón tipo 1 y además el virus tiene un rate, digamos, de eliminación natural del virus, de caída natural por eliminación. Las células dendríticas, por otra parte, ya digamos, describiendo un poco cuál es el efecto de las células y citoquinas del sistema inmune, nosotros tenemos una ecuación entonces para describir qué pasa con la dinámica de las células dendríticas, donde se conoce que, bueno, las células dendríticas son, digamos, activadas por la presencia de células infectadas en el sistema, donde el interferón tipo 1 puede ayudar, cuando está en niveles altos, puede ayudar a la activación de más células dendríticas. Y digamos, las células dendríticas también tienen un tiempo de vida media característico de estas células. Por otro lado, tenemos que las citoquinas de nuestro sistema, el interferón tipo 1, es producido por las células dendríticas y tiene un rate de eliminación renal natural. La interleuquina 6 es producida por las células dendríticas y las células infectadas en el sistema y tiene un rate de degradación renal también natural en el sistema. Y por último, las células TCD8, que es la respuesta adaptativa del sistema inmune para tratar de eliminar completamente el virus a través de eliminar las células infectadas. Se conoce que las células TCD8 arriban al sitio de infección, donde en ese lugar se activan por la presencia de células dendríticas y a partir entonces de esta activación se conoce además que las células CD8 en presencia de niveles de interleuquina 6 pues se diferencian a esas células TCD8 citotóxicas. Y además estas células CD8 tienen un tiempo de vida medio natural también. Y por último, estas células TCD8 citotóxicas se conoce que pasado un tiempo de activación continuada en las células dendríticas, pues pueden entonces llegar a un estado de exhaustion, se le llama en inmunología, que es sencillamente que pierden su capacidad de de seguirse activando en el sistema producto de una señalización mantenida durante mucho tiempo a través de las células dendríticas. Por tanto, nosotros en este sistema de ecuaciones recogemos los elementos fundamentales que están presentes durante la respuesta inmune a la COVID-19, así como las citoquinas fundamentales que median esta respuesta inmune. Y lo que hacemos entonces es, bueno, ¿qué va a pasar con cómo nos permite este modelo entonces estudiar los diferentes papeles de cada uno de los componentes de esta respuesta inmune en diferentes momentos de tiempo? Un segundito para sentar ahí en la sala de espera para que nos puedan pedir permiso. Permiso un momentico porque hay personas esperando en la sala de espera y vamos a aceptarlo.
Continuamos. Había una persona en espera en la sala de espera y ya fue aceptada. Continuamos entonces. Nuestro sistema de ecuaciones diferenciales tiene 32 parámetros, de los cuales, bueno, una parte importante fue la calibración de estos parámetros con datos reales de la literatura. Nosotros, de estos 32 parámetros, tenemos que hay 12 parámetros que están relacionados directamente con la dinámica del virus, de los cuales 4 tienen un valor obtenido a partir de el ajuste a datos clínicos de pacientes con COVID-19. O sea, hay 4 de estos parámetros que son particulares de la COVID-19, como es el rate de infectabilidad, de infección de las células susceptibles, por ejemplo, que son tomados de datos clínicos de pacientes, del ajuste a datos clínicos de pacientes con COVID-19. Hay otros 8 parámetros relacionados con el virus que están estimados de la literatura, pero para otros virus en experimentos in vitro de cocultivo con células susceptibles, diferentes tipos de células susceptibles con diferentes, con otros células infectoras. Y por otro lado, nosotros tenemos que hay 20 parámetros que están relacionados con la respuesta inmune, donde 16 parámetros fueron tomados sus valores, o sea, sus valores están estimados desde hace mucho tiempo en la literatura para la proliferación de las células CD8, la activación de las dendríticas, etcétera. Y hay 4 parámetros que sí fueron fijados en las simulaciones de modelos jugados con sus parámetros, pero que no modifican, digamos, los resultados cualitativos que les vamos a presentar a continuación. Los parámetros de control de nuestro sistema, o sea, los parámetros, digamos, con los que vamos a variar durante nuestras simulaciones, son los parámetros relacionados con KF, por ejemplo, que es la capacidad de las células dendríticas de secretar interferón tipo 1, o sea, cuánta interferón tipo 1 es capaz de secretar el sistema ante la entrada del virus, que este parámetro puede variar de un paciente a otro, donde se sabe que hay pacientes que tienen una primera respuesta mediada por interferón mejor que otros. Y los otros 2 parámetros están relacionados entonces con la segunda respuesta, o sea, la respuesta mediada por las células T, donde este sería el parámetro TTC, es el parámetro de muerte de las células infectadas a partir de la acción de las células TCD8, donde se sabe, por supuesto, que esta respuesta tipo T es diferente en diferentes pacientes, donde pueden tener diferente nivel de reconocimiento de las células CD8 por el virus y, por tanto, diferente capacidad de matar, de eliminar las células del virus. Y además jugamos con la cantidad inicial. Este parámetro lo que significa en el sistema es la cantidad inicial de células TCD8 que reconocen el virus en el sistema, donde se sabe, por supuesto, que hay pacientes que tienen diferentes niveles de respuesta de linfocitos, o sea, de capacidad de generar linfocitos para esta respuesta contra el virus, donde, por ejemplo, se conoce que pacientes de la tercera edad, de edad avanzada, hay menos producción de células T del timo y, por tanto, este parámetro, digamos, sería mucho menor en estos pacientes y, por tanto, la respuesta adaptativa estaría afectada. Entonces, nosotros vamos a simular en el modelo qué pasa primeramente qué pasaría en la respuesta ante el virus de pacientes que tengan diferentes valores para estos parámetros, que afecten tanto la primera respuesta mediada por interferón como la respuesta adaptativa mediada por células T. Y lo que obtenemos es lo siguiente. Lo que les muestro en estos gráficos es la columna de la izquierda, es respuesta, es la cinética de respuesta ante la entrada del virus en curva verde de las células infectadas, que es esta curva naranja, y en las células susceptibles, que es esta curva azul. Y en los gráficos de la derecha es la respuesta en esta cinética, pero de la respuesta asociada al sistema inmune de las células TCD8, las células T citotóxicas, las células dendríticas, así como de las citoquinas, interleuquina 6 e interferón tipo 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros obtenemos de las simulaciones de este modelo en ausencia de tratamiento? O sea, ¿cómo sería la respuesta normal de un paciente dado ante la entrada, ante la infección con el virus de la COVID-19 sin ningún tratamiento? Pues nosotros tenemos pues lo que se ha visto en la clínica, que hay pacientes que son buenos respondedores y hay pacientes que son malos respondedores por una inmunodeficiencia.
Nosotros tenemos, por ejemplo, si nosotros consideramos un paciente que tiene una buena producción, una alta producción de interferón tipo 1, con células T, con un nivel alto de células TCD8 en el sistema y una buena capacidad de las células TCD8 de matar a las células del virus, pues nosotros tenemos que durante la infección del virus, que es este pico que está aquí, durante la infección del virus existe un nivel de células infectadas, existe además que producto de esta infección, pues hay una afectación en las células host del sistema, ¿no? Las células susceptibles, donde estas células al cabo del tiempo se renuevan de manera natural, pero bueno, puede existir una afectación leve o moderada en estas células del sistema inmune, pero esencialmente la infección del virus no causa un daño mayor en estas células susceptibles. Digamos que el daño nosotros lo vamos a estar midiendo en el sistema por cómo es la afectación en estas células susceptibles. O sea, mientras más profundo sea este pico, pues mayor será la afectación producida por el virus en el organismo. Durante esta respuesta inmune, pues nosotros tuvimos, se ve en si el modelo reproduce, pues que hay una buena respuesta de las células, una diferenciación de las células T a células TCD8 citotóxicas, que son las que provocan esta eliminación, van matando a las células infectadas durante el pico del virus y por tanto va contrarrestando el efecto de la infección del virus. Hay también, por supuesto, una secreción de interleuquina 6 durante esta respuesta de células T que ayuda a la diferenciación a células TCD8 y hay, por supuesto, también una respuesta de interferón tipo 1 que también actúa en inhibir la replicación del virus durante estas etapas tempranas de la infección. Ahora sí, por el contrario, nosotros consideramos un paciente que tenga una menor respuesta de interferón tipo 1, o sea, una menor capacidad de respuesta primera por este interferón tipo 1, y tenga además un menor nivel de células TCD8 para esta segunda respuesta contra el virus, que son estos parámetros que están aquí disminuidos con respecto al anterior, pues nosotros vemos en el sistema claramente cómo la afectación en las células susceptibles es mucho mayor. Fíjense cómo este pico es mucho más profundo. Hay un nivel de virus, el pico del virus es mucho más alto, o sea, hay un nivel de replicación del virus mayor, un nivel de infectividad mayor y por tanto el daño es mayor a las células susceptibles, así como el daño posterior, que sería este daño en etapas tardías, que se produce por esta acumulación de citoquinas en el sistema inmune. Por tanto, nosotros tenemos hasta aquí dos tipos de pacientes, o sea, el modelo reproduce los dos tipos de pacientes, digamos, que se han visto en la clínica, y lo que vamos a hacer a partir de ahora, entonces, con el modelo, es ver cuál sería el efecto de tratamientos inmunoterapéuticos en estos pacientes inmunodeficientes que son los que llegan más críticos, o sea, son los que llegan a estadios más críticos en la clínica, o sea, cómo se deberían tratar estos tipos de pacientes en la clínica. Y para eso nosotros nos basamos, pues, en el modelo. Lo que vamos a hacer es simular los dos tipos de tratamiento, digamos, que están acordes con el protocolo cubano, donde por un lado vamos a simular qué pasaría con una inyección de interferón tipo 1 y por el otro lado con un tratamiento de depresión de interleuquina 6 como lo que ocurre con el itolizumab que se aplica en el protocolo cubano. Para esto nosotros lo que hacemos es, para simular el efecto de la depresión de IL-6, lo que hacemos es en la ecuación diferencial para IL-6, añadir un término al final que aumente temporalmente la eliminación de esta interleuquina en el sistema. Y para simular la inyección por interferón tipo 1, lo que hacemos es adicionar un término al inicio que sea como una fuente externa de interferón tipo 1 en el sistema de manera transitoria. Y los parámetros de control para las simulaciones de tratamiento pues serían la dosis que se pone, el tiempo en el que se inicia el tratamiento, lo cual es un parámetro muy importante y con el que vamos a estar estudiando en nuestro sistema, y además cuánto va a durar este tratamiento. ¿Qué sucede entonces en las simulaciones cuando uno pone un tratamiento, simula un tratamiento transitorio de depresión de interleuquina 6? Y vamos a ver qué nos dice el sistema, qué pasaría, qué predice que pasaría con este tipo de tratamiento aplicado en diferentes momentos de tiempo.
Pues bueno, ¿qué pasaría si este tratamiento se aplica cuando comienza, cuando está construyéndose la respuesta inmune? O sea, la respuesta inmune asociada con el interferón y posteriormente la respuesta asociada con las células T. ¿Qué pasa si mi tratamiento yo lo pongo durante esta ventana de tiempo que está aquí? Si lo pongo comenzando la construcción de esta respuesta inmune. Bueno, pues si yo pongo un tratamiento de depresión de interleuquina 6, comenzando esta respuesta inmune, pues lo que obtengo es que el daño, y fíjense aquí cómo compara las células susceptibles. Este sería el nivel de las células susceptibles en un paciente inmunodeficiente sin tratamiento, y esto sería con el tratamiento de interleuquina 6 puesto en estos momentos tempranos de respuesta inmune. Pues si yo pongo este tratamiento en estos momentos tempranos de construcción de la respuesta inmune, pues el daño va a ser mucho mayor en las células susceptibles. ¿Y esto por qué? Porque la interleuquina 6, fíjense aquí cómo cae la interleuquina 6 de manera transitoria durante la ventana de tiempo que se está construyendo la respuesta inmune mediada por células T. Pues si aquí disminuyen los niveles de interleuquina 6, pues entonces la diferenciación de células T a células T citotóxicas se ve afectada por esta disminución en los niveles de IL6, o sea, no hay IL6 para su diferenciación, se ve grandemente afectada, y esto afecta pues entonces la eliminación de las células infectadas en el sistema, y por tanto va a haber una mayor replicación del virus y un mayor entonces daño a las células susceptibles. Por tanto, nosotros concluimos de esta primera simulación que si uno pone este tipo de tratamiento cuando se está comenzando la expansión de las células T, cuando está comenzando la respuesta inmune, pues esto va a aumentar el daño a estas células susceptibles al bloquear la diferenciación, o sea, al bloquear la respuesta mediada por células TCD8. Por el contrario, ¿qué pasa si uno pone este mismo tratamiento, pero después, o sea, comenzando durante el pico de la respuesta inflamatoria, o sea, posterior a la respuesta T, cuando va a comenzar ya la reacción inflamatoria mediada por la citoquina? Si uno pone el tratamiento en este momento, pues obsérvese de las simulaciones cómo uno tiene un control en el daño de las células susceptibles, donde el tratamiento es capaz de controlar este daño y por tanto se ve claramente una mejoría en los niveles de las células susceptibles. Y fíjense aquí entonces cómo esta disminución en la interleuquina 6, pues es una disminución de esta citoquina que directamente actúa. Esta disminución pues directamente provoca que haya una disminución en el daño de estas células. O sea, en esta respuesta lo que hace es disminuir esta respuesta inflamatoria, proinflamatoria, posterior, un tiempo después de la respuesta inicial inmune contra el virus. Por tanto, poner este tipo de tratamiento durante el pico inicial de la reacción inflamatoria posterior a la respuesta T, pues sería efectivo en este momento de tiempo, pues sería efectivo poner el tratamiento con interleuquina 6. Y si por el contrario comenzamos el tratamiento un poco después, o sea, ya cuando el nivel de inflamación ya ha ocasionado un daño significativo en las células susceptibles, pues el modelo reproduce pues que ya en este momento poner el tratamiento pues ya prácticamente deja de tener eficacia. No tiene ninguna eficacia porque ya el daño es demasiado grande y por tanto el tratamiento de depletar IL-6 en estos momentos tardíos de la hiperinflamación pues no tiene ningún efecto en controlar el daño a las células susceptibles. Entonces, digamos, hasta aquí es lo que nosotros vemos del efecto de este tipo de tratamiento aplicado en diferentes momentos de tiempo durante la infección con el virus y cómo la eficacia de este tratamiento aplicado en diferentes momentos de tiempo pues varía sensiblemente producto de su efecto que tiene en la respuesta inmune que hay asociada a este virus. Si por el contrario, por último, nosotros simulamos cuál sería el efecto de otro tipo de tratamiento, del tratamiento inyectando interferón tipo 1, pues cuál sería el efecto que nosotros vemos aquí. Y lo vamos a simular, digamos, si uno pone interferón tipo 1, igual que se hacía al inicio con IL-6, poniendo ahora interferón durante la respuesta temprana de construcción de la respuesta inmune, pues nosotros vemos que en estos momentos tempranos
poner este tipo de tratamiento puede ser muy beneficioso en controlar, en disminuir el daño en las células susceptibles, ya que se sabe que el interferón tipo 1, y miren aquí cómo aumentan los niveles de interferón tipo 1 durante esta respuesta, digamos, inicial del sistema. El interferón tipo 1 controla la replicación del virus. Fíjense cómo el virus no llega a unos picos altos como en casos anteriores, sino que el pico disminuye del virus. Por tanto, también al disminuir el pico del virus, de la replicación del virus, los niveles de infectividad son mayores y la respuesta entonces mediada por las células T, pues puede ser mucho más efectiva para controlar estos virus, digamos, que ha sido atenuados por la presencia de más interferón tipo 1 controlando la replicación del virus. Y puede ser muy beneficioso entonces poner este tipo de tratamiento durante la construcción de la respuesta inmune. Pero por otro lado, si como mismo hicimos con el tratamiento anterior, ahora ponemos interferón tipo 1, lo ponemos durante las etapas tempranas de inflamación, por tanto, en estas etapas tempranas, nosotros vemos que poner este tipo de tratamiento puede afectar grandemente las células susceptibles de nuestro sistema. ¿Y esto por qué? Porque el interferón tipo 1 se conoce que ya en momentos donde está esta hiperinflamación, ya ha pasado, digamos, el pico de la respuesta T y de la respuesta adaptativa del sistema en general, en estos momentos posteriores donde ya lo que prevalece en el sistema es esta hiperinflamación mediada por citoquinas, si uno pone más interferón, como sucede aquí, pues lo que pasa es que esta citoquina tiene un efecto proinflamatorio en el sistema, activando más células dendríticas que a su vez lo que hacen es secretar más interleuquina 6, aumentan los niveles de interleuquina 6 en el sistema y por tanto el daño a las células susceptibles es mayor, premediado por esta interleuquina 6 en estas etapas posteriores de inflamación del virus. Por tanto, aquí, contrario a lo que sucedía con el tratamiento de depresión del I6, si uno pone más interferón tipo 1 en este momento de tiempo, pues lo que tiene es un mayor daño en el sistema. Y si por el contrario, por último, nosotros ¿qué hicimos? Vamos a probar entonces, bueno, ¿qué pasa? Y esto es, digamos, en un momento de tiempo diferente a los que les había presentado anteriormente. ¿Qué pasa si uno pone este tipo de tratamiento desde etapas muy tempranas de la infección? O sea, cuando uno por PCR diagnostica un paciente que está infectado por COVID-19 e incluso puede estar asintomático todavía. Que eso es lo que se hace actualmente en los protocolos cubanos, o sea, tratar de coger al paciente desde las etapas más tempranas de la infección y que no lleguen a estadios críticos. Pues si nosotros simulamos qué pasa con un tratamiento de inyección de interferón tipo 1 en estas etapas tempranas, antes que el virus llegue a su pico máximo, pues nosotros lo que vemos es que el interferón tipo 1 aplicado en estas etapas tempranas pues puede ser capaz de controlar por sí solo la infección y controlando la replicación del virus, controla la infección completamente e incluso puede llegarse a tener niveles de daño muy bajos al controlar de esta manera tan temprana la infección por el virus de la COVID. O sea, que el modelo predice que si uno aplica el tratamiento por interferón desde etapas muy tempranas de la infección, que sería desde pacientes que están asintomáticos todavía, pues este tratamiento es capaz de incluso completamente eliminar el virus y además de una cosa muy interesante es que puede dejar, o sea, la presencia inicial del virus que hubo puede dejar una respuesta de células T que eventualmente puede generar una respuesta de células T de memoria para entonces actuar en una posible segunda reinfección con el mismo virus, lo cual es muy importante en el sistema después de haberte infectado y haber respondido también, pues dejar un cierto nivel que puede generar en un nivel de respuesta T de memoria que te protege contra segundas infecciones. Por tanto, el modelo que predice, y digamos estas serían las conclusiones de manera general de nuestro trabajo. Primero, que tratamientos de depresión con I6 muestran una ventana de efectividad intermedia
donde el tratamiento tiene que ser aplicado, o sea, tiene que comenzar el tratamiento al inicio de los procesos inflamatorios asociados a la COVID-19, no debe comenzar ni antes ni después de estos procesos inflamatorios. Y por otro lado, la segunda conclusión es que la inyección por interferón tipo 1 es efectiva, por el contrario, si se aplica en etapas muy tempranas de la infección del virus, mientras más temprano mejor, y por el contrario no es efectivo si se aplica una vez que ya comienza la inflamación posterior a la infección con el virus COVID-19. Entonces, hasta aquí, digamos, los resultados principales que se obtienen con las simulaciones del modelo. Los dejo ahora con la doctora Lizeth Sánchez, que va a hablar entonces, y Tania Crombé, la doctora Tania Crombé, que van a hablar entonces de, o sea, pasando a la realidad ahora, qué pasa en Cuba con los pacientes en la clínica, los pacientes que tienen COVID-19 y que se le aplica estos tipos de tratamientos, o sea, tratamientos que bajan los niveles de IC y tratamientos que aumentan los niveles de interferón tipo 1. Muchas gracias por escucharme y los dejo entonces con la parte clínica. Muchas gracias, doctora. Aprovecho el cambio para solicitar a todos los oyentes que apaguen su micrófono, por favor. Entonces, bueno, le hablo a usted que Tania va a presentar Ajá, bueno, ya estamos listos, Tania. Ya se conectó otra vez el team. Aquí estamos el doctor Agustín Laje y yo. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfectamente. Sí. Bueno, la siguiente. Bueno, no sé en qué punto estamos porque la conexión se cayó acá. Imagínate. Bueno, Oli. Bueno, buenas tardes. Acá un gusto compartir con ustedes. Parece que la presentación perdimos los últimos 5 minutos. Aquí estamos el doctor Agustín Laje y yo. Yo solamente voy a introducir el protocolo cubano y algunas de las drogas que estamos usando en el protocolo cubano para darle paso a la explicación de la doctora Lizeth Sánchez. Primero explicar que en Cuba tenemos un protocolo que implica primero la realización de pesquisa activa de los casos positivos, porque en Cuba todos los casos positivos se hospitalizan y se tratan. La intención del protocolo cubano es el aislamiento, además de todos los contactos. El aislamiento puede ser intradomiciliario o institucional. En Cuba, sí, en el protocolo cubano se prevé el tratamiento precoz y oportuno con antivirales, específicamente el interferón, una combinación de interferón alfa con gamma o interferón alfa, de todos los pacientes positivos, incluso los pacientes asintomáticos o levemente sintomáticos, y también previmos un protocolo diferenciado para los pacientes graves o críticos. La intención del protocolo cubano, que ustedes ven acá, es que la mayoría de la población, por supuesto, no enferme, que el paciente que enferma no agrave y que el paciente que agrava se recupera. La siguiente, por favor. La siguiente. El que está... Entonces, nosotros hemos usado un grupo de inmunomoduladores como parte del protocolo cubano de manejo de la COVID. Acá les presento una de las drogas que se han usado, que es la biomodulina T, que es un producto natural que se ha usado fundamentalmente en los hogares de ancianos, no en pacientes positivos a COVID, no en enfermos, sino con la intención de fortalecer la inmunidad adaptativa sobre todo. Se sabe que la biomodulina T tiene un efecto en la maduración y activación de linfocitos T, CD4 y CD8, y también en linfocitos B, y tuvo un impacto muy positivo en que se redujera significativamente la aparición de nuevos casos de COVID en los hogares de ancianos. Es la segunda vez que todos los hogares de ancianos de Cuba reciben una intervención. Esto es un medicamento que se administra por la vía intramuscular con esta droga. La intención es que en el caso de aparición de la enfermedad, el paciente envejecido que está en el hogar de ancianos no desarrolle una enfermedad severa o crítica. La siguiente, por favor.
Además de eso, en Cuba, como explicó la doctora Karina, sí tenemos varias formulaciones de interferón, que es el principal antiviral que ha repercutido en la tasa alta de recuperación del protocolo cubano. Yo quería esclarecer que en Cuba hasta la fecha tenemos 99.208 sujetos confirmados, o sea, positivos con la realización por PCR que han padecido la enfermedad, y de los cuales hemos tenido 569 fallecidos, lo cual nos da una letalidad de 0.57, y la tasa de recuperación está actualmente en un 93%. Después la doctora Lisset va a hacer una explicación un poco más prolija. En cuanto a los interferones, explicar que tenemos 3 formulaciones. Una formulación que es interferón alfa recombinante, se ponen 3 millones de unidades en un esquema que prevé tratamiento un día sí, un día no, a partir de la confirmación de la positividad de la presencia del virus. En Cuba además se realiza, una vez que el paciente es positivo, a partir del 5º día y comienza tratamiento, se realiza otra evaluación por PCR, o sea, por reacción en cadena de la polimerasa, y a partir del 5º día ya se verifica si el paciente se negativizó, la carga viral, y realmente el uso del interferón alfa 2B recombinante de forma precoz ha repercutido en una alta tasa de recuperación de los pacientes enfermos. También tenemos el nasalferón. El nasalferón es una formulación nasal de interferón alfa que se ha usado sobre todo en población expuesta a la COVID, se ha usado en los médicos y en el personal que está en la zona roja, y también es No estamos oyendo. No se oye, Tania. Doctora, no la estamos escuchando a partir de la explicación del nasalferón. A ver si podemos recuperar su voz. No. Ella se quedó. Perdón, Lisset, no nos oyes. Doctora Tania, ¿nos escucha? ahora sí, es que se interrumpe. Ah, bien, bien, bien. Adelante, nosotros te oímos perfectamente, Lisset. Sí, mire, doctora, dejamos de escucharla en la explicación del segundo medicamento, nasalferón. Ah, bien. El nasalferón es Si una pudiera formulación nasal de interferón alfa recombinante que se usa fundamentalmente con intención inmunomoduladora, aunque también es interferón alfa y puede ser usado con intención terapéutica, pero realmente se ha usado más en contactos de pacientes positivos, o sea, en los convivientes de pacientes positivos que también van a ser evaluados por la reacción en cadena de la polimerasa, y se ha usado sobre todo en el personal expuesto a muchos riesgos, o sea, tanto los médicos, las enfermeras, el personal que trabaja en la zona roja de Cuba recibe nasalferón. El esquema previsto de nasalferón es un tratamiento con nasalferón, que es una gota cada 12 horas en cada fosa nasal por 10 días. Y por último tenemos una tercera formulación de interferón que consiste en una combinación de interferón alfa con gamma, que en el protocolo cubano el componente fundamental es el interferón alfa, que tiene una acción antiviral confirmada, y el interferón gamma usado precozmente también activa el sistema inmune adaptativo, y la consecuencia es que contribuye a una más rápida negativización de la carga viral. La siguiente, por favor. Además, quería explicarle que en el protocolo cubano hay 2 drogas antiinflamatorias que han permitido controlar de forma eficaz la última etapa de la enfermedad, que es la etapa conocida como síndrome de liberación de citocinas o tormenta de citocinas. Tenemos un pequeño péptido designado como Hubinsa, es una molécula que se usaba en artritis reumatoide, tiene funciones inmunorreguladoras. Se conoce que el uso de Hubinsa, que es una molécula que se inyecta por la vía intravenosa
en los pacientes moderados con altos riesgos de agravamiento, en los pacientes graves y en los pacientes críticos, reduce las citocinas inflamatorias y permite una alta tasa de recuperación. O sea, se ha reducido de forma significativa la mortalidad asociada a COVID, fundamentalmente en el paciente grave y crítico. Y por último tenemos el itolizumab, que es el monoclonal del cual vamos a usar los datos en esta presentación, que es una molécula conocida de nuestro centro, es un anticuerpo humanizado que se desarrolló originalmente para síndromes linfoproliferativos CD6 positivos, pero que se conocía que tenía un rol en el control de la sobreactivación del sistema inmune, ya que el marcador CD6 es un marcador de activación de linfocitos T. Entonces, con este monoclonal se bloquea la sobreactivación del linfocito T y se repercute en la reducción de las citocinas inflamatorias que son más patogénicas, que son la interleuquina 6, el TNF-alfa, el interferón gamma. Entonces, esta es la molécula que se ha usado en Cuba, también se ha usado en otros países, tenía un amplio uso en psoriasis y en otras enfermedades autoinmunes, incluyendo la nefritis lúpica, el asma severa no controlada, el control de la enfermedad injerto contra hospedero. La siguiente, por favor. La siguiente, que es ya el último pedacito que yo voy a introducir. Y en el capítulo del libro abordaremos parte de los estudios, el primer estudio que se hizo en Cuba. En Cuba, la agencia regulatoria autorizó una primera investigación en 70 pacientes de COVID, de los cuales había pacientes en las diferentes condiciones, en pacientes moderados, pacientes severos y pacientes críticos, y para caracterizar sobre todo el impacto en la función ventilatoria, que no es más que se operacionaliza esta variable calculando la razón entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. O sea, se demostró que nuestra molécula definitivamente mejoraba el distrés respiratorio de los pacientes. Además, medimos las citocinas inflamatorias y demostramos que se reducían las citocinas inflamatorias, las más patogénicas, fundamentalmente interleuquina 6 y TNF-alfa, y también demostramos que había una reducción de mortalidad en comparación con controles que no fueron de un ensayo concurrente, pero se hizo una comparación con otros pacientes cubanos que no estaban incluidos en el ensayo clínico. Específicamente, acá se describe el grupo control que se eligió para hacer la investigación, que fueron 129 pacientes controles que tenían COVID moderada o severa. Y bueno, a partir de acá la doctora Lisset va a explicar los métodos estadísticos que se han usado en el procesamiento de estos datos. Ya, bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Ajá. Sí, se escucha bien. Ya, entonces, bueno, como decía Dania, o sea, aquí lo que hicimos fue hacer, o sea, por un método de propensión de score, o sea, parear los controles a partir de la base general, o sea, que teníamos, o sea, de los pacientes de COVID en Cuba, y utilizamos, o sea, la edad, el sexo y las comorbilidades para hacer este pareo y hacer comparables ambos grupos. Desde el punto de vista estadístico, hemos estado trabajando en buscar, o sea, identificar los biomarcadores en dos sentidos, en el sentido de qué diferencia la severidad de los casos moderados y quiénes son las personas que evolucionan hacia la severidad, y los biomarcadores también de la mortalidad. Utilizamos las curvas ROC para buscar estos puntos de corte de los biomarcadores y las regresiones logísticas para evaluar los riesgos en los pacientes. Y finalmente estamos en la construcción, o sea, construimos un nomograma de manera tal que fuera de manera sencilla de introducir en la práctica médica. Todavía estamos en estos momentos perfilando porque hay varios grupos de investigación que están trabajando en esta temática y bueno, estamos ya mirando cómo estandarizar la estratificación para incluirla en el protocolo cubano en estos momentos. Entonces, estos son resultados preliminares de estos datos, o sea, aquí está la curva ROC,
Uno de los indicadores que estamos utilizando es la razón neutrófilo linfocito, que es un biomarcador de la inflamación que tienen los pacientes y que hemos visto que tiene una alta sensibilidad, o sea, un 82,4% de sensibilidad, un 86,8% de especificidad en la clasificación, en este caso, de la mortalidad. En el caso de la medición de IL-6 es más costosa, no tenemos la misma cantidad de pacientes y es más difícil de incorporar en la práctica clínica, pero hemos visto que también el IL-6, o sea, es un factor pronóstico de la evolución de los pacientes, tanto a formas severas como hacia la mortalidad. Entonces aquí le ponemos un ejemplo del nomograma que trabajamos, en este caso para la clasificación de los pacientes severos, en los cuales las variables que nos resultaron significativas, o sea, después ya de correr los modelos de regresión logística, fueron la edad, el índice de neutrófilo linfocito y las comorbilidades que presentan los pacientes. En este caso solo pusimos si tiene comorbilidades de las principales que estamos evaluando que han dado significativas en la relación, o sea, en el tránsito a la severidad y a la mortalidad, que en este caso está la cardiopatía isquémica, las enfermedades renales, la EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la diabetes mellitus y la hipertensión. Son las que hemos tenido en cuenta. Y hemos evaluado varios marcadores de inflamación. Del lado de acá tienen la tabla de la sensibilidad y la especificidad, en este caso para la mortalidad, y los puntos de corte que hemos utilizado. Les marco el IL-6 y el NLR porque son marcadores que estamos usando dentro de la clínica en la práctica y son los que tienen que ver con el modelo también que presentó Karina anteriormente. Cuando evaluamos en la utilización de este resultado en la práctica, vimos que el 90,7% de los pacientes los estamos logrando clasificar bien con estos marcadores. Acá lo que les presentamos es las curvas de supervivencia de los pacientes, o sea, el tiempo a la recuperación o muerte, que lo que hemos trabajado es con un modelo de supervivencia de riesgos competitivos. Y les marcamos, o sea, la gráfica les muestra en el rojo los pacientes que tienen el NLR, o sea, la razón neutrófilo linfocito, o sea, una alta inflamación, y la gráfica en negro les muestra cuando el NLR es bajo, o sea, cuando el paciente tiene baja inflamación. Y claramente se puede observar cómo hay una muy alta probabilidad de muerte en los pacientes que tienen un alto razón neutrófilo linfocitos, o sea, una alta inflamación, mientras que los pacientes que tienen una baja inflamación, la probabilidad mayor es de recuperarse. Acá estuvimos pensando, o sea, tratar de evaluar lo que hablábamos en el modelo matemático que presentaba Karina hace unos momentos, que es la ventana de tiempo en que se debe utilizar el producto. Aquí debo decirles que estoy mostrando un histograma de en qué momento de tiempo se utilizó el producto. Aquí hemos unido a algunos pacientes que fueron atendidos con itolizumab al inicio de la pandemia, o sea, cuando todavía estábamos en el proceso de aprendizaje y en los primeros protocolos clínicos, y algunos pacientes que ya son más tardíamente en la clínica, que ya asumimos el concepto de parar la administración del interferón
y suministrar el itolizumab ya en los pacientes ya con inflamación alta. Entonces lo que estuvimos es viendo, acá a la derecha tienen la tabla de el efecto de los tratamientos en función del tiempo en que el tratamiento fue administrado. Y el tiempo lo hemos medido desde la fecha del inicio de los síntomas hasta el uso del producto, la aplicación del producto. Y lo que hemos visto es que los pacientes que se les dio muy tempranamente el itolizumab, o sea, hay un 18,8% que falleció. Los pacientes que se les puso muy tardíamente, o sea, llegaron tarde al servicio de salud y fueron atendidos con este tratamiento tardíamente, o sea, después de los 10 días, o sea, ya con un proceso inflamatorio muy alto, la probabilidad de fallecer aumenta. Mientras que los pacientes que entran en una ventana intermedia, oportunamente, o sea, se les pone el tratamiento y se logra reducir la mortalidad en estos pacientes. Entonces, por acá teníamos el modelo de supervivencia de los riesgos competitivos, o sea, es un método de los clásicos, o sea, de supervivencia. La única diferencia es que en lugar de tener un solo evento, tenemos varios eventos que compiten. En este caso es la muerte y la recuperación. Y esto es lo que hemos ido utilizando para los análisis que hemos hecho. Entonces, lo otro que hemos visto es que el itolizumab reduce la probabilidad de muerte en los casos severos. O sea, aquí ya el tratamiento es en terapia, o sea, en las unidades de terapia intensiva, para los casos severos y para los casos críticos. Y en este caso estamos mostrándole el concepto que veíamos en el modelo matemático de pacientes críticos, pero que pararon el tratamiento del interferón. Entonces, igualmente, o sea, en las líneas rojas lo que tienen es el tiempo a la recuperación o a la muerte, en rojo del itolizumab y en negro de los pacientes que no usaron el itolizumab. Puede observarse cómo cambia el % de recuperación con el uso del itolizumab y cómo es mayor el % de personas que fallecen en los pacientes que no utilizan el itolizumab. En el caso de los pacientes críticos, se hace aún, o sea, es realmente difícil, o sea, fallece, evitar la mortalidad es realmente complejo cuando el paciente ya llega en un estadio avanzado. No obstante, logramos un efecto significativo para los pacientes que utilizan el itolizumab. Entonces, doctora otra de Lisset, las ideas que... Doctora Lisset, Sí. doctora Lisset, Sí. Sí, disculpe, ya hemos sobrepasado la hora. Entonces, si puede tratar de aligerar la plática para no pasarnos mucho tiempo, el previsto, gracias. Ya, bueno, lo otro que le traíamos era las ideas de otro modelo que hemos utilizado acá en la clasificación de los pacientes, o sea, en este caso, técnicas de árboles de clasificación, que nos ha permitido diferenciar los pacientes con más riesgo o más vulnerabilidad en la población y hacia ellos poner los tratamientos. Y acá traíamos una validación un poco del uso del indicador el índice de neutrófilos linfocitos en la práctica médica y cómo ha disminuido, o sea, el riesgo, cuán diferente es en los pacientes que tienen inflamación de los que no la tienen. Y la estrategia que estamos siguiendo en el país, o sea, poniendo con esta estratificación de la vulnerabilidad mayor atención a los pacientes que más riesgo tienen, o sea, que concentran el 10% de los pacientes, pero el 77% de la gravedad, que en este caso son las personas con comorbilidades
y con edades mayores de 65 años. Y bueno, que en el esquema de la estratificación hemos insertado los distintos productos de la biotecnología, incluidos lo que conversaba Tania, o sea, los interferones en las etapas tempranas, la biomodulina para levantar el sistema inmune, y en las etapas ya de mayor severidad o donde ya está la inflamación, el itolizumab y el Jubinsa. Y solamente mostrarles finalmente la distribución, o sea, cómo ha ido la evolución en el país en el control de los pacientes severos y críticos. En rojo tienen los pacientes críticos, en amarillo los pacientes severos, y se va viendo cómo con la evolución de los protocolos y todos los aprendizajes que vamos teniendo, la incorporación en la práctica de los productos, hemos logrado ir disminuyendo los pacientes críticos. Al cierre del 31 de enero estábamos en un 0,6%, un 1% solamente de grave, y el 98% de los pacientes transitan asintomáticos o con sintomatologías leves y se recuperan. Ya eso era lo que traíamos, y bueno, aquí le íbamos a dar la palabra al doctor Laje y a la doctora Tania para que diera las conclusiones de esta parte. Solamente estamos pasados de tiempo, solamente enfatizar que los datos nuestros confirman las predicciones del modelo. No queremos hacer un uso excesivo. Quedamos a la orden por si hay alguna pregunta del auditorio. Yo quisiera, Moisés, decir algo. Ok. Sí, claro, solo quería agradecer a los doctores y adelante la sesión de preguntas. Sí. Me dice, ¿puedo hablar? Sí, claro. Sí. Bien. Bueno, en primer lugar quería saludar a Agustín. Por tanto tiempo que no te veo, Agustín. Un abrazo muy fuerte. En segundo lugar, quería decir, voy a hacer algunas preguntas rápidas ahí que pero es la oportunidad para decir algunas cosas importantes. En primer lugar, quiero decir que para mí es un motivo de orgullo el que en Cuba, en mi país, esté llegando a este nivel de logros. Quiero decir que esta es la ponencia más importante, más completa, más seria que yo he oído sobre este tema desde los inicios de la pandemia. Y créanme que he oído muchas, he oído muchísimas, he leído mucho, he visto artículos de todo tipo. Y esto es una de las cosas que más me ha impresionado por la completez, por el equipo que se ha formado alrededor de esto, por verdaderamente tengo que decirlo, por la dedicación del gobierno cubano verdaderamente a fomentar este tipo de cosas, este tipo de trabajo multidisciplinario y el verdaderamente ser capaces no solo de desarrollar una investigación tan completa, una investigación tan seria desde todos los ángulos, desde el punto de vista teórico, la modelación, la experimentación, el desarrollo de tratamientos, de medicamentos. Creo que es algo verdaderamente destacable y sobre todo pensar que esto se ha desarrollado en Cuba, que como todos saben ha sido un país bastante castigado hasta el día de hoy. Entonces creo que eso es algo importantísimo a destacar. También quiero que sepan que me siento muy feliz de rememorar muchas cosas bueno, déjenme decir, me siento muy feliz perdón. Bien, ya.
de recordar mucho de mi pasado, de mi evolución científica como persona, de ver que participan en esto personas que de alguna manera las siento ligadas a toda mi trayectoria. El caso de Agustín Laje es una personalidad en Cuba, es una persona que ha tenido un papel fundamentalísimo en el desarrollo de todo el proceso cubano y fue compañero mío, fuimos compañeros en la preparatoria. En el caso de Lisette también me da mucho gusto que esté aquí porque Lisette es hija de dos compañeros míos de trabajo, Carlos Sánchez y Concepción Valdés, en la época en que fui profesor de la Universidad de La Habana. Bueno, eso es lo que quería decir en general. Verdaderamente discúlpenme por esta introducción. Quería hacer una invitación antes de irme a la matemática. Y la invitación que quiero hacer, yo creo que este tipo de conferencia, cuando los demás compañeros la vean, se van a dar cuenta que más que el contenido de la plática, yo creo que hay que prestar atención al ejemplo de lo que significa hacer ciencia, estar comprometido con la solución de problemas importantes para su país. Y yo creo que este es un ejemplo que es importante divulgar. Y no solo en el libro, que se va a ver. Yo propongo a ti, Agustín, le propongo a Rolando, le propongo a Peter Valdés también, que he hablado con él varias veces sobre esto, el que en el próximo semestre, ahora en este semestre ya no, porque ya está todo ocupado con el rollo este de las exposiciones del COVID, pero que para el próximo semestre desarrollemos unas cuantas conferencias sobre este tipo de desarrollos, este tipo de logros que se han tenido en Cuba. A mí me interesaría mucho que se hablara sobre todo cómo se ha logrado esto, cómo se ha logrado tener un instituto de inmunología celular del nivel que se tiene en Cuba, un instituto de ingeniería, de neurociencias. Nos pondríamos de acuerdo, yo me pondría de acuerdo con ustedes a lo largo de este semestre para planificar que nuestro seminario abra el próximo semestre con un ciclo de conferencias sobre estas cosas. Bien, me interesa muchísimo. Yo creo que esto es un ejemplo importante para cualquier país, en particular de América Latina y más en particular para México. Entonces, creo que va a ser muy útil y le vamos a dar la divulgación que merece este tipo de cosas. Bien, entonces, un poco más allá, ya yo he estado conversando, he tenido reuniones con el grupo de trabajo de ustedes. Recientemente tuve una reunión con Rolando, que también es el director científico de BioCuba Pharma en Cuba, que es la empresa que agrupa todo esto, la parte de empresa, de investigación, de los institutos, todo. Y les manifiesto mi interés y mi apoyo más solidario y más completo para que desarrollemos investigación conjunta en esta temática y en otras que se presenten. Bien, entonces, Karina, voy a lo que te quería preguntar. ¿Está Karina por ahí? Sí, estoy aquí. ¿Me escuchas? Está bien. Entonces, Karina, del modelo, fíjate, obviamente y es muy relevante el hecho de que la experimentación que se está haciendo, o sea, las mediciones que se están tomando y los resultados que se están obteniendo con los pacientes que se están observando en clínica, confirmen precisamente las predicciones del modelo. Eso es muy interesante. Pero desde el punto de vista matemático hay algunas preguntas que yo tengo. No sé si puedes poner el modelito ahí en la pantalla, por favor. ¿Puedo abrir mi presentación, la primera? La slide con las ecuaciones. La de las ecuaciones. La siguiente. No se la saltó. Si te cuesta Está antes mucho de los trabajo, no, yo te puedo decir, pero sería mejor ponerla ahí un momentito rápido. Ya la están poniendo.
Bien. Sí, de todas maneras estas cosas, Karina, las vamos a ver después cuando platiquemos y nos reunamos y demás, pero quería decirte en términos generales, mira, en la parte del comportamiento con delay que se manifiesta aquí en la ecuación para T, ¿no? Con el H en T por 1 menos C, que pones aquí. Yo quería preguntarte, ¿qué escala temporal tiene este modelo? ¿Qué significa T? ¿Cómo se mide en T? ¿En qué unidad de tiempo? En días. En O sea, días. la escala con los parámetros que están, por los Ajá. parámetros que están reportados, se mide en días. La escala, si ven los gráficos de las simulaciones en el eje X, tiene el tiempo puesto en días. Y el tiempo de delay de la respuesta de las células TCD8 está reportado de ocurrir alrededor en los 5 días, entre los 4 y los 5 días posterior a la infección. O sea, el delay es como de 4 o 5 días. Exacto. Está reportado 4.5 5 días indistintamente. Ajá. Oye, ¿y por qué expresas el delay como T por 1 menos C en lugar de T menos C? No, o sea, no veo lo que ustedes... Hay un T ahí que sobra, el T por CS. No sé, para mí, no sé si será un error o es que han tenido en cuenta otra cosa. No, ese es TC, es el símbolo TC. Perdón, yo lo veía así. Bien, ese es el que es 4 o 5 días, perfecto. Bueno, ya la primera pregunta. Ya está claro, esa es la primera. La segunda, tienen que ver con la construcción propiamente del modelo. No me he puesto a analizar ahora muy rápidamente, pero noto algo, los términos productos, que son los que incluyen la no linealidad en el modelo, son los términos que tienen que ver obviamente con la influencia de un término en el otro. Me llama la atención que en todos los términos productos los pones como una especie de... el término con que interactúa S, por ejemplo, en la primera ecuación, es un término que se multiplica como por un porcentaje, porque estás dividiendo por algo que hace que este término sea menor que 1, mientras que en la segunda ecuación no haces eso, en el término de interacción de IC con TC. Esa es la primera cosa que me llama... Sí, ajá. A ver, hay dos cosas diferentes. Me imagino que lo primero se esté refiriendo es la ecuación primera para las células susceptibles, el segundo... O sea, ahí se ve, así es como se hace normalmente. Pero ¿por qué? Bueno, esas son cosas técnicas. Te digo cosas técnicas de cómo se construyó el modelo. O sea, me llama la atención que el porcentaje se describa en la primera ecuación para el IL como IL entre IL más NS, mientras que en el otro caso hay algo similar, pero que es S más I sobre S máximo. Este IL en el denominador complica mucho desde el punto de vista matemático el análisis del modelo. Y de todas maneras, a lo mejor puede representar algo similar sin necesidad de incluir en el denominador un término de ese tipo, pues una no linealidad ya muy fuerte. Pero bueno, no importa, es un comentario. No sé si tienes algo al respecto. Bueno, le comento brevemente, hay varias maneras de modelar esto. De hecho, nosotros tomamos esa manera porque así tenemos el término NS, nos controla cuál es el nivel de interleuquina 6 que debe haber en el sistema para que comience a dañar las células susceptibles. Y es una manera de controlar esto. Se puede modelar de diferentes maneras. Nosotros lo hicimos así también porque hay varios parámetros que nosotros lo tomamos de otros modelos en la literatura, donde el parámetro estaba asociado con una modelación de este tipo. Por tanto, nos convenía para un parámetro correcto modelarlo de la misma forma que ellos lo habían modelado ese término. De todas formas, o sea, la manera fundamental es que descrito de esa manera nos permite tener el término NS y los otros términos también que están debajo, porque los efectos de interferón y interleuquina dependen mucho de la concentración de esta citoquina. Por tanto, hacerlo de esta manera permite controlar cuál es el nivel de citoquina que tiene que haber para que este término comience a tener un efecto. Claro, lo que te digo es que no hay que temer tener un modelo un poco más simple que incluya otros parámetros, porque a partir
del conocimiento que se tiene y resolviendo problemas de identificación de parámetros, se pueden determinar los parámetros que se necesitan sin necesidad de agarrarlos de la literatura. Si la hacemos de esa manera, entonces determinando los parámetros sin tenerlo que tomar de la literatura, entonces tenemos más libertad en modelarlo como nosotros. Pero bueno, dejé la pregunta más importante para el final. Fíjate, yo veo este modelo, no te digo que tenga algo en contra, pero sí me llama la atención que no veo como una ley de conservación aquí, porque generalmente estos modelos se construyen en base a leyes de conservación de masa. O sea, la interacción de un término con otro término hace que de ese término salgan cosas. Por ejemplo, aquí el último término de la ecuación, de la primera ecuación, quiere decir esto es lo que se pierde de S en T de alguna manera por la interacción con la interleukina. Bien, entonces, pero ese término no veo que pase a ningún otro lugar. Entonces, lo que se pierde de un lado se tiene que recuperar en otro. Tiene que irse a otro lugar. ¿Dónde está ese término, por ejemplo? Aquí yo no lo veo. No sé, a lo mejor hay otro. No, es que no le estamos, son células que se mueren. O sea, nosotros no estamos aquí contabilizando la cantidad de células que se mueren. Pero esos términos, digamos, que se pierden son de células que se mueren o de citoquinas que son eliminadas del sistema de manera renal. O sea, salen del sistema. ¿Sabes qué? Desde el punto de vista matemático, numérico y desde el punto de vista conceptual, para el estudio teórico del modelo, es importante introducir una variable más que son las que mueren. Y todo esto que se va porque se muere, de todas estas ecuaciones hay que meterla en la de los muertos. Normalmente no lo incluimos porque, bueno, no nos hace falta, digamos, no nos interesa qué pasa con esas células. Entiendo, pero desde el punto de vista del análisis teórico del modelo para los estudios estos de control y todo ese tipo de cosas de que habíamos hablado, sí es importante que eso aparezca. Es lo único que querías señalar. Por mi parte es todo. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ok, muchas gracias a todos. No sé si haya alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Bueno, entonces me gustaría a mí hacerle una pregunta a la doctora Karina, también muy breve. Ella comentó que se habían modelado y simulado dos tipos de estrategias referentes al IL-6 y al interferón, y se sacaron unas conclusiones sobre las ventanas de tiempo donde eran eficaces. Lo que le quería preguntar es si se simuló la estrategia de, si es que tuviera sentido clínico, que no lo sé, si se simuló la combinación de los dos tratamientos. Sí, efectivamente, cómo no. Esos resultados no los presentamos aquí para no ser muy extensa la presentación. Y además se sacan un poco las conclusiones del efecto individual de cada una de las terapias. Pero con las combinaciones, o sea, tú lo que tienes es que a la hora de combinar el interferón con la IL-6, a partir incluso de los resultados que tienes del efecto individual de estas terapias, lo que sale es que es más efectivo combinar poniendo el interferón en etapas tempranas de la infección y poniendo después el anti-IL-6 durante los inicios de la inflamación. E incluso el modelo predice que no debes mantener, por supuesto, el interferón hasta estas etapas de inflamación porque puede tener un efecto proinflamatorio negativo. Y bueno, el resultado de las combinaciones un poco soporta lo que ya se había concluido de cada uno del efecto individual de estas terapias. Por eso fue que no lo incluimos para hacerlo más extenso, pero el mensaje principal viene a partir del efecto individual de cada una de estas terapias. Pero sí, por supuesto, es muy interesante confirmar qué ocurría con las combinaciones. O sea que, incluso de alguna también manera... No, porque en la clínica se vio que la combinación era peor. En la parte clínica, de hecho, Lisette te va a hablar un poco de lo que se ha visto también. Dale duro.
Ya no, lo que estábamos era diciendo que cuando presenté en la clínica, o sea, lo que vimos en los datos, sobre todo al inicio, es que no era beneficioso usar las dos terapias al unísono en las terapias intensivas. O sea, lo que sí hemos visto es que los pacientes que llegan más tempranamente, o sea, utilizan el interferón y ya cuando pasan a la etapa inflamatoria, que lo vemos a partir de los biomarcadores, entonces se interrumpe el uso del interferón y se pasa al itolizumab y que realmente la combinación no ha sido beneficiosa. O sea, el análisis que hacíamos del tiempo a la recuperación y el tiempo al fallecimiento, encontrábamos un mayor % de fallecidos en los individuos que usaban las dos terapias. En este caso estábamos hablando de los pacientes ya que llegan tardíamente al sistema de salud, o sea, los que ya están en las terapias. Ok. Entonces, se podría decir, doctoras, que aunque obviamente el modelo es no lineal, sin embargo, el efecto de que cada uno tiene su ventana de tiempo de aplicación y de efectividad, de alguna manera se superponen los efectos beneficiosos haciéndolo de esa manera. ¿Sería correcta esa conclusión? Si lo preguntas desde el punto de vista clínico, bueno, desde el modelo te puedo contestar yo que sí, o sea, si tú lo haces, están aplicados en etapas diferentes durante la infección. Por tanto, cuando tú lo combinas, tú tienes un efecto de la combinación de ambos tipos de tratamientos individuales, cada uno aplicado en diferentes etapas. De todas formas, durante la combinación nosotros hemos visto también que hay otros efectos propios de sobrelapar uno con otro. Pero bueno, eso ya son otros resultados menos relevantes que los podemos discutir también durante el artículo después. Desde el punto de vista clínico, el dato nuestro es que el 98% de los pacientes que se tratan oportunamente con los interferones no pasan a formas severas de la enfermedad. O sea, tenemos una recuperación a tiempo y solamente el 2% de los pacientes, realmente 1.6, 1.8, es el que necesita hospitalización en las unidades de cuidados intensivos. Y en este 1.8 tenemos pacientes además que llegaron directamente en la etapa hiperinflamatoria, donde no fue posible el uso de los medicamentos con intención antiviral, dado que el medicamento antiviral que estamos usando en Cuba, que es el interferón, también tiene función inmunomoduladora. En Cuba no tenemos otros medicamentos antivirales, no tenemos el Remdesivir, que es otra droga que se usa, que se registró por la FDA, pero a la cual los cubanos no tenemos acceso. Y realmente en la unidad de cuidados intensivos, ya cuando el paciente está en la etapa hiperinflamatoria de la enfermedad, ya no es tributario del tratamiento con interferón y sí es tributario del uso de uno de los dos inmunomoduladores que están incorporados en el protocolo cubano, que es el monoclonal itolizumab o la molécula de Jubinsa, que tiene un efecto muy parecido por otro mecanismo de acción, pero que a la larga repercute en la reducción del síndrome hiperinflamatorio y la tormenta de citocinas. Ok, muchísimas gracias, doctoras. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Ok, bueno, pues entonces agradecemos mucho a todas las personas que han contribuido hoy como oradores a la plática y en general como autores de ese trabajo, del capítulo del libro. Y pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Un gusto compartir. Gracias a todos. Chao.